Acepté tener el hijo de mi mejor amigo, y fue el principio del peor infierno de mi vida. Tengo 25 años y conozco a Mateo desde que teníamos como 13. Literalmente crecimos juntos. Fuimos compañeros desde el primer año de secundaria. Nos hicimos amigos casi de inmediato porque éramos igual de raros, igual de intensos y teníamos los mismos gustos absurdos. Desde ahí, ya no nos separamos más. Fuimos al mismo bachillerato, luego a la misma universidad, terminamos la misma carrera y nuestras familias se mezclaron tanto que había cumpleaños, navidades y vacaciones donde ya ni se distinguía quién era primo de quién. Nunca, jamás, ni una sola vez hubo algo romántico entre nosotros. Ni tensión rara, ni besos borrachos, ni qué hubiera pasado si... nada. Mateo siempre fue para mí como un hermano, de esos que te caen bien, te sacan de quicio y te conocen hasta los defectos más vergonzosos. Y yo para él era exactamente lo mismo. Punto. Ahí entra Valeria, que es donde todo empieza a torcerse lentamente, como cuando ves venir una tormenta pero decides ignorarla porque seguro no pasa nada. Valeria conoció a Mateo por una amiga en común y empezaron a salir casi de inmediato. Eso fue hace 5 años. Al inicio todo parecía bastante normal. Ella era más joven, muy bonita, muy intensa, muy de querer controlarlo todo desde el amor, pero yo nunca pensé que eso fuera peligroso. Mateo estaba enamorado, y cuando uno ve a su mejor amigo feliz, una simplemente se alegra y ya. Yo jamás me metí mal en su relación. Nunca hablé mal de ella, nunca hice comentarios incómodos, nunca intenté competir ni nada por el estilo. Si Mateo venía a mí a pedir consejo cuando discutían, yo siempre trataba de ser neutral, incluso muchas veces poniéndome del lado de Valeria aunque internamente no estuviera tan de acuerdo. Pensé que eso era lo correcto. De hecho, durante mucho tiempo creí que Valeria y yo éramos amigas. No íntimas, pero sí cercanas. Salíamos juntas, hablábamos de cosas triviales, incluso llegué a confiarle cosas personales. Hoy, con todo lo que pasó después, me doy cuenta de que esa cercanía era más frágil de lo que yo quería aceptar. Un par de años después de que empezaron su relación, Mateo y Valeria decidieron que querían un bebé. No fue algo impulsivo. Lo pensaron, lo hablaron, realmente lo planearon. Yo estuve ahí escuchando todo el proceso, emocionándome con ellos, celebrando cada pequeño avance. El problema fue que el bebé simplemente no llegaba. Pasaron meses, luego años, intentos, pruebas, médicos, tratamientos. Valeria nunca logró quedar embarazada. Las probabilidades eran bajísimas y cada intento fallido la iba apagando un poco más. Yo veía cómo eso la consumía por dentro, cómo se volvía más irritable, más insegura, más rígida con todo. Mateo trataba de sostenerla, pero también se notaba cansado emocionalmente. Llegó un punto en el que ya no sabían qué hacer. El año pasado, en una fiesta de Halloween organizada por amigos en común, salió el tema casi como una broma que nadie se tomó tan en serio, excepto ellos. Un amigo comentó lo del vientre subrogado, diciendo que hoy en día era una opción más accesible y que técnicamente podrían usar el material genético de ambos. Yo no le di importancia en ese momento. Para mí fue una conversación más entre copas, disfraces y risas. Pero semanas después, Mateo me escribió diciendo que él y Valeria querían hablar conmigo de algo importante. Yo estaba hasta el cuello de trabajo, estrés y compromisos, pero acepté verlos para desayunar un día en su casa, pensando que sería alguna actualización médica o algo así. Desde que llegué, el ambiente se sentía raro, tenso, demasiado silencioso para ser ellos. Se notaba que llevaban rato ensayando lo que iban a decir. Dimos 2 mordidas al desayuno y entonces soltaron la bomba. Querían que yo fuera su vientre de alquiler, así, sin anestesia. Recuerdo perfectamente la sensación de vacío en el estómago. No entendía nada. Mi cerebro iba a 1000 por hora tratando de procesar lo que acababan de pedirme. Valeria empezó a explicarme que me habían elegido porque confiaban en mí, porque era cercana y porque no estaba casada, que no tenía hijos y era más fácil. También mencionó, casi como si fuera un detalle menor, que habían investigado precios y que los vientres subrogados eran carísimos, imposibles para ellos. Mateo, por su parte, hablaba de apoyo, de gastos cubiertos, de acompañamiento, de que jamás me dejarían sola en el proceso. Yo no supe qué decir. Nunca me había planteado algo así. Nunca. Y aunque no tengo pareja ni hijos, siempre he sido una persona extremadamente maternal. Yo sabía que, si aceptaba, no iba a ser algo simple para mí. Se los dije. Les dije que me daba miedo encariñarme, que me daba miedo el embarazo, que me daba miedo todo lo que implicaba emocionalmente. Valeria minimizó eso casi de inmediato.
Me dijo que no había razón para sentirme así, porque el bebé sería de ellos, que yo solo estaría ayudando, que igual podría convivir con él, que incluso podría ser su madrina oficial. Todo sonaba tan lógico en su boca que casi me convencí a mí misma de que estaba exagerando mis miedos. Debí escuchar esa vocecita interna que gritaba que algo estaba mal, pero no lo hice. ¡Acepté! No fue una decisión impulsiva, pero tampoco fue completamente racional. Acepté porque los quería, porque sabía cuánto habían sufrido, porque pensé que estaba haciendo algo bueno, algo noble. Pensé que estaba ayudando a crear una familia. Y ese fue el primer gran error. El proceso empezó poco después de las fiestas decembrinas, cuando todavía todo tenía ese aire de año nuevo, vida nueva, que te hace creer que nada malo puede pasar. Fuimos a una clínica de fertilidad privada, de esas que se sienten frías, blancas, impersonales, donde todo es extremadamente profesional y tú solo eres un expediente más con un número. Yo entré ahí convencida de que estaba haciendo lo correcto, repitiéndome como mantra que ese bebé no era mío, que solo estaba prestando mi cuerpo, que todo iba a estar bien. La realidad es que el cuerpo no entiende de contratos emocionales. Me sometí a la inseminación subrogada después de varios estudios, análisis, hormonas, inyecciones y citas médicas interminables. Tengo buena fertilidad, así que quedé embarazada rápido, en el segundo intento. Técnicamente fue una buena noticia para todos, pero desde ese momento algo cambió. Mateo estaba feliz, de verdad feliz. Se le notaba en la cara, en la forma en que me escribía para preguntar cómo estaba, en cómo se ofrecía a acompañarme a las citas, en cómo hablaba del futuro bebé como si ya pudiera verlo. Él estaba viviendo el sueño que había estado esperando durante años. Valeria, no tanto. Al principio pensé que era mi imaginación, que estaba sensible, hormonal, exagerando cosas, pero poco a poco empecé a notar que ella se volvía distante conmigo. Las conversaciones se sentían forzadas. Había comentarios raros, pasivo-agresivos, silencios incómodos. Cuando estábamos las tres personas juntas, ella cambiaba completamente de energía. Mateo me dijo que no me lo tomara personal, que seguramente eran las hormonas del tratamiento al que ella se había sometido para la extracción de óvulos. Yo quise creerle. El embarazo avanzaba y yo empecé a sentir los típicos malestares del primer trimestre. Náuseas constantes, cansancio extremo, mareos, un cuerpo que ya no se sentía completamente mío. Todo normal. Hasta que empezaron a pasar cosas que ya no eran normales. Mateo organizó una cena familiar para contarle a su familia sobre el bebé. Me pidió que estuviera presente para explicar bien la situación y evitar malentendidos. Yo acepté, aunque me daba un poco de nervio. Sabía que no era una dinámica común y no quería incomodar a nadie. La cena fue un caos absoluto. Su mamá cocina increíble, pero su comida es intensamente condimentada. Yo, con el estómago de una mujer embarazada en pleno primer trimestre, no podía tolerar ni el olor. Me levanté de la mesa 1, 2, 3, 4 veces para vomitar. Era humillante, agotador y doloroso. Mateo me acompañaba cada vez, me sostenía el cabello, me preguntaba si estaba bien, hacía lo poco que se puede hacer en esas situaciones. La familia trató de ayudar. Abrieron ventanas, prendieron el aire, incluso su mamá me preparó algo completamente aparte, simple, sin condimentos, solo para que pudiera comer algo sin volver a correr al baño. Yo agradecí el gesto, pero no me di cuenta de inmediato de que eso había cruzado una línea invisible para Valeria. Cuando regresé a la mesa después de una de esas idas al baño, el ambiente estaba raro. Y entonces ella soltó un comentario completamente fuera de lugar, insinuando que yo estaba exagerando, que no podía simplemente aguantarme, que parecía que estaba buscando atención con el papel de pobrecita embarazada. Se hizo un silencio incómodo, de esos que te aprietan el pecho. La hermana menor de Mateo fue la única que reaccionó, diciendo que el comentario había sido innecesario, considerando que yo estaba pasando por todo eso para traer al mundo el bebé que ellos tanto deseaban. Después de eso, la cena nunca volvió a la normalidad. Valeria hizo un berrinche monumental al final, insistiendo en que no regresara en el mismo auto que ellos. Así que la hermana de Mateo me llevó a casa. Yo me fui con una sensación horrible en el cuerpo, algo entre culpa, vergüenza y una incomodidad que no sabía cómo nombrar. Y eso solo fue el inicio. A partir de ahí, las actitudes de Valeria se volvieron cada vez más frecuentes. Comentarios incómodos delante de otras personas, miradas cargadas, silencios largos. Y cuando estábamos solas, ataques verbales directos, hirientes disfrazados de bromas o preocupaciones. Intenté hablar con Mateo varias veces. Siempre recibí la misma respuesta.
paciencia, hormonas, estrés, que no me lo tomara a pecho. Yo quería confiar en él, pero algo dentro de mí ya estaba empezando a romperse. Yo era la que estaba hormonal, la que estaba embarazada, la que estaba prestando su cuerpo y aún así no estaba tratando a nadie como basura. Pero lo peor todavía no había pasado. Para cuando llegó mayo, yo ya estaba entrando al segundo trimestre del embarazo. Eso que dicen de que el segundo trimestre es el más bonito era verdad en lo físico. Las náuseas casi habían desaparecido, tenía más energía. Ya podía comer con normalidad y por primera vez empecé a sentir ese vínculo raro, silencioso, inevitable con el bebé. Aunque me repitiera 1000 veces que no era mío. Para esas alturas, la relación con Valeria estaba completamente rota, aunque nadie lo decía en voz alta. Mateo seguía insistiendo en que todo se podía arreglar con tiempo, que ella estaba estresada, que yo estaba interpretando mal las cosas. Yo, por cansancio más que por convicción, dejé de insistir. El 10 de mayo se organizó una reunión familiar grande para celebrar el Día de las Madres. Estaban ambas familias, la de Mateo y la de Valeria. Era una casa llena, ruidosa, con comida por todas partes y ese ambiente que debería sentirse cálido, pero que a mí me tenía con un nudo en el estómago desde que llegué. Mateo me pidió que fuera con ellos. Mi propia familia celebra el Día de las Madres en otra fecha por tradición, así que acepté. Me dije que solo sería un par de horas, pero desde que entré, Valeria empezó a controlarlo todo. ¿Qué comía? ¿Cuánto comía? Si eso era bueno para el bebé, si eso no le parecía. Aunque mi ginecóloga me había dejado claro que podía comer prácticamente de todo, Valeria actuaba como si mi cuerpo fuera una incubadora bajo su supervisión directa. Yo cedí, no por ella, sino por el bebé, porque pensé que discutir no valía la pena. Durante toda la reunión me habló como si fuera una empleada incompetente. Me corregía frente a los demás, me miraba de arriba a abajo. Suspiraba cada vez que alguien me preguntaba cómo estaba. Yo intentaba mantener la calma, sonreír, no provocar nada, hasta que llegó el momento de los regalos. Empezaron a repartir pequeños obsequios a las madres presentes. Mateo, su mamá y su hermana se acercaron a mí con un regalo. Nada exagerado, nada fuera de lugar. Un gesto simbólico por el embarazo, por el esfuerzo, por lo que estaba pasando. Y ahí algo se quebró por completo en Valeria. No fue solo enojo, fue una explosión. Empezó a gritar, a llorar, a decir cosas sin sentido, a llamarme cosas horribles delante de toda su familia y la de Mateo, a decir que yo estaba usurpando un lugar que no me correspondía, que yo no era nadie y que estaba robándole algo que era suyo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, sentí un impacto brutal en el rostro. Era aceite caliente. El dolor fue inmediato, cegador, insoportable. No hay palabras para describir lo que se siente cuando algo así entra en contacto con tus ojos. Fue como si me hubieran prendido fuego la cara. Grité, caí. Sentí manos alrededor, gente gritando, un caos absoluto. Mientras todo pasaba, Valeria seguía fuera de control, insultándome, llamándome ramera, diciendo que nunca debí quedar embarazada de su esposo, que ese bebé era una aberración, que yo merecía lo que estaba pasando. Recuerdo llegar al hospital, voces lejanas, el ardor constante y el miedo absoluto de no volver a ver. Estuve hospitalizada 3 semanas. 3 semanas donde los doctores me explicaron que había tenido suerte, que si no hubiera cerrado los ojos por reflejo, probablemente habría quedado completamente ciega. Perdí las pestañas, tuve quemaduras en los párpados y el rostro, algunas cicatrices que van a quedarse para siempre, pero no tan grandes porque por suerte el aceite solo estaba caliente y no hirviendo. El bebé, milagrosamente, estaba bien. Durante todo ese tiempo no estuve sola ni un segundo. Mi familia, la familia de Mateo, todos estuvieron ahí. Valeria casi fue arrestada ese mismo día. Cuando por fin me dieron de alta y regresé a casa, pensé que lo peor ya había pasado. No tenía idea de que apenas estaba empezando. Pensé que al salir del hospital con todo lo que había pasado, la gente iba a bajar 2 rayitas. Que el susto, la gravedad de lo ocurrido, el casi haberme dejado ciega, iban a funcionar como un golpe de realidad. Pues no, fue exactamente al revés. Apenas recuperé mi teléfono, empecé a notar algo raro. Mensajes de números desconocidos, llamadas perdidas a cualquier hora. Al principio eran preocupación disfrazada, gente preguntando cómo estaba, si el bebé seguía bien, si necesitaba algo, pero muy rápido el tono cambió. Familiares de Valeria, amigos suyos y gente que jamás había cruzado palabra conmigo habían empezado a acosarme. Insultos, amenazas. Mensajes larguísimos explicándome por qué yo era la culpable de todo, que había provocado a Valeria, que estaba destruyendo su matrimonio,
que yo me había metido donde no me llamaban, que era una oportunista, una robahombres y una manipuladora. Algunos incluso insinuaban que yo había exagerado el ataque, que seguro el aceite no estaba tan caliente, que Valeria solo había reaccionado como cualquier mujer desesperada. Había noches en las que me despertaba con el corazón a 1000 porque el teléfono vibraba. Otras en las que simplemente me quedaba viendo el techo, con la cara todavía ardiendo, preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en esto. Bloqueé números, cerré redes, cambié configuraciones de privacidad y aún así encontraban la forma de llegar. Mateo, mientras tanto, ya no vivía con Valeria. Se había ido a casa de sus padres. Venía a verme todos los días. Traía comida, revisaba cómo iba el embarazo, se sentaba conmigo en silencio cuando yo no tenía energía ni para hablar. Y aunque una parte de mí agradecía su presencia, otra empezaba a sentirse incómoda. Había algo que no cuadraba. Él se mostraba devastado, culpable, protector. Pero cada vez que yo intentaba hablar de Valeria, de su comportamiento, de las señales que ahora eran tan obvias, él minimizaba. Decía que ella estaba mal, que necesitaba ayuda, que todo se había salido de control. Nunca decía, esto nunca debió pasar. Nunca decía, fallé. Mis padres fueron los primeros en decirlo en voz alta. Algo no estaba bien con él tampoco. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba. Mis padres consiguieron un abogado buenísimo. Se empezó a trabajar en la orden de restricción, en la denuncia por lesiones graves y en el acoso constante. Cada paso legal me drenaba emocionalmente, pero también me daba una sensación mínima de control. Valeria, según lo que se decía, estaba completamente fuera de sí. Decía que yo la había provocado, que Mateo le había sido infiel conmigo, que el bebé era producto de una traición. Yo escuchaba todo eso como si estuviera viendo una película ajena. No reconocía a nadie, ni a ella, ni a él, ni a la situación. Lo más inquietante llegó cuando una de las pocas personas del lado de Valeria que nunca me insultó decidió buscarme. Su hermana. Me escribió con cuidado, sin reproches, sin acusaciones. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que había cosas que yo no sabía y que merecía saber antes de seguir adelante con todo. Acepté reunirme con ella, en un lugar público, con alguien acompañándome, porque ya no confiaba en absolutamente nadie. Ese día, sentada frente a ella, sentí por primera vez que algo mucho más grande estaba a punto de explotar. Y tenía razón. Sentí una incomodidad horrible. No era culpa suya, pero todo lo relacionado con esa familia ya me ponía en modo alerta. Ella, en cambio, se veía cansada. Cansada de verdad, como alguien que lleva demasiado tiempo cargando secretos ajenos. No perdió el tiempo. Me dijo que no venía a justificar lo que pasó. Que nada, absolutamente nada, justificaba lo que Valeria me hizo. Y que si yo decidía seguir adelante con la denuncia, ella lo iba a entender. Y luego me dijo algo que me heló la sangre. Yo no sabía ni la mitad de lo que estaba pasando. Sacó su teléfono y me explicó, con mucha calma, que Valeria llevaba medicada desde adolescente por un trastorno bipolar bastante fuerte. Que no era algo nuevo, ni reciente, ni descubierto después del embarazo. Era una condición que llevaba años controlada, hasta hace poco. Me explicó que, semanas antes del ataque, Valeria había dejado de tomar su medicación. No porque quisiera, sino porque Mateo la convenció. Según lo que ella me mostró, él le decía que esas pastillas la hacían débil, que apagaban su personalidad, que no las necesitaba y que exageraba su diagnóstico. Que si quería ser madre de verdad, tenía que estar limpia de medicamentos. Yo sentí un nudo en el estómago. Luego vinieron las capturas. Mensajes de Mateo hacia Valeria diciéndole que yo era demasiado cercana, que su familia me quería más a mí, que yo iba a terminar quedándome con el bebé, que él no confiaba en mí, que yo tenía otras intenciones. Conversaciones donde él reinterpretaba cosas normales, una foto familiar, un mensaje casual, un favor y las convertía en pruebas de traición. Era como si hubiera estado sembrando inseguridades día tras día. Y entonces entendí algo que me revolvió el estómago. Valeria no explotó de la nada. La empujaron. Cuando la hermana me dejó ver mensajes directamente desde el teléfono de Valeria, ya no había duda. No estaban editados, no estaban sacados de contexto, todo estaba ahí. Salí de esa reunión temblando. Esa misma noche revisé el teléfono de Mateo, no porque quisiera, sino porque necesitaba saber si eso era real. Y ahí estaba todo, exactamente como ella me lo había dicho. Entonces lo confronté. No voy a entrar en detalles, pero fue la primera vez que le grité a alguien así. No solo por mí, sino por todo lo que había causado.
por haber jugado con la salud mental de su esposa, por haber puesto en riesgo mi vida y la de la bebé, por hacerse la víctima mientras movía los hilos desde atrás. No supo qué decir, ni una explicación coherente, ni una disculpa real. Solo intentó justificarse. Ahí fue cuando algo dentro de mí se apagó por completo. Lo bloqueé de todo. Redes, teléfono, correo. Hablé con la seguridad de mi edificio para que no lo dejaran pasar. Avisé a mi familia y avisé a la suya. Pedí espacio. Necesitaba procesar que el hombre en el que había confiado durante más de una década no existía. Con Valeria pasó algo inesperado. Retiré la demanda. No porque lo que hizo estuviera bien, sino porque entendí que el juicio se iba a centrar en su enfermedad, no en el daño que me hizo. Y yo ya no tenía energía para eso. Hablamos en un lugar público, con abogados presentes. Ella estaba medicada otra vez, apagada, arrepentida y rota. Firmó un acuerdo donde renunciaba voluntariamente a cualquier derecho sobre la bebé. Dijo que no quería volver a verme, que no quería acercarse porque al final todo lo había hecho por Mateo. Me pidió perdón. Y ahí quedó todo. Con Mateo es diferente. Antes de bloquearlo, llenó mi teléfono de mensajes. Algunos pidiendo perdón, otros amenazando y otros diciendo que sin él yo no iba a poder con esto. No reconozco a esa persona. Ahora estoy sola, embarazada y con cicatrices que no se van a ir. Después de bloquearlo, vino algo que nadie te advierte: el silencio. No el silencio bonito de paz, sino ese silencio pesado donde ya no hay a quien reclamarle nada, pero tampoco a quien preguntarle ¿y ahora qué? Los primeros días fueron rarísimos. Mi casa estaba llena de gente, pero yo me sentía completamente sola. Mi familia intentaba no tratarme como de cristal, pero se les notaba el miedo. Miedo de que me rompiera, miedo de decir algo mal, miedo de tocar un tema que no sabían si dolía o no. Y la verdad es que dolía todo. Dolía despertar y acordarme de que el plan no era este. Dolía mirarme al espejo y ver las cicatrices, pequeñas pero permanentes, recordatorios físicos de algo que nunca debió pasar. Dolía pensar que la bebé, sin saberlo, ya había sido el centro de una guerra emocional antes de nacer. Empecé a ir a terapia más seguido. No solo por lo que pasó, sino porque de golpe tenía que replantearme toda mi vida. Yo no había planeado ser mamá ahora, ni sola, ni así. Y aún así, cada vez que sentía una patadita, algo dentro de mí se acomodaba un poquito. No voy a romantizarlo. Hubo días donde pensé que no iba a poder, donde sentí miedo real de fallarle a alguien que ni siquiera había nacido. Pero también hubo días donde me sorprendí pensando en nombres, en colores, en cómo se vería su carita, en si se parecería a mí por llevar mi sangre. Legalmente, el panorama era un caos. No había contrato formal de subrogación. Todo se había hecho de la forma más ingenua posible, confiando en personas que no merecían esa confianza. Mis abogados fueron claros. El escenario era complicado, pero no imposible. Valeria había firmado su renuncia voluntaria. Eso ayudaba muchísimo. Pero no Mateo. Aunque al principio parecía que él también iba a pelear por la custodia, algo cambió. Empezó a desaparecer, a retrasar citas, a mandar a sus abogados en lugar de presentarse él. Como si de repente la realidad le hubiera caído encima y ya no quisiera hacerse cargo del desastre que provocó. Y ahí entendí algo que me dolió más que todo lo anterior. Él nunca quiso un bebé. Solo quería control sobre su pareja, sobre mí y sobre la narrativa. Cuando eso se le fue de las manos, simplemente soltó todo. Su familia intentó acercarse, algunos con culpa y otros con excusas. Yo puse límites claros. Cualquier comunicación, solo por medio de abogados. No estaba dispuesta a volver a meter el caos en mi vida. Mientras tanto, mi cuerpo seguía adelante como si nada, como si el mundo no se hubiera incendiado para mí. Hubo un día, ya bastante avanzado el embarazo, donde me senté sola en mi cuarto, con la luz apagada, una mano en la panza, y me permití llorar de verdad. Y ese mismo día tomé una decisión. No sabía exactamente cómo iba a ser madre, si iba a hacerlo perfecto. No sabía si iba a tener miedo todos los días. Pero sí sabía algo con absoluta certeza. Nadie más iba a decidir por mí. La bebé no era un error. El error fueron las personas. Y por primera vez desde que todo explotó, dormí tranquila. Hoy sigo cansada emocionalmente como nunca en mi vida. Nada está completamente resuelto todavía. Los abogados siguen hablando, los papeles siguen moviéndose, y yo sigo aprendiendo a vivir con una calma rara, esa calma que llega después de una tormenta enorme, cuando todavía no sabes si va a volver a llover.
No tengo claro cómo va a verse mi vida en unos meses. Lo único que sé es que ya no estoy dispuesta a que nadie vuelva a usarme, manipularme o hacerme sentir que valgo menos. Y aunque nunca fue el plan original, hoy tengo que aceptar que mi vida cambió para siempre. ¿Creen que hice mal en quedarme con la bebé y cortar por completo a las personas que casi me destruyen, aunque eso signifique empezar una vida que nunca planeé? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte, nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.